Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de la serie Análisis Numérico. En este video vamos a revisar cómo podemos determinar la diferencia que existe entre un polinomio interpolador y la función a la cual aproxima en un intervalo dado. Para ello tenemos programada la siguiente agenda. Primero, vamos a revisar muy brevemente el teorema de Rolle, mismo que será fundamental para poder presentar el teorema del error de interpolación que nos brinda una fórmula muy práctica que habremos de demostrar. Por último, como es nuestra costumbre, presentaremos un breve ejemplo numérico. ¿Están ustedes listos? Muy bien, bueno, pues entonces comenzamos. Como ustedes recordarán, en videos previos de la serie, revisamos cómo construir polinomios interpoladores de grado n que aproximan a una función f en un intervalo dado, ¿cierto? Se trata de los métodos de Newton y de Lagrange y, en el caso del método de Newton, tenemos un mecanismo recursivo. Esto es, para construir bajo este método el polinomio de grado 1, requerimos previamente al polinomio de grado 0, para el polinomio de grado 2, el polinomio de grado 1 y así sucesivamente hasta obtener el polinomio de grado n. ¿Se acuerdan? En cambio, en el caso del método de Lagrange, pues la cosa era muy distinta, porque no tiene un enfoque recursivo y no se exige aplicar el algoritmo que propone desde el inicio, desde cero, por cada polinomio que nosotros deseemos formular en función de su grado. Por esta razón, en esta ocasión vamos a plantear el tema del teorema del error de interpolación bajo la visión del método de Newton, puesto que es mucho más práctica. Bien, pues vamos a hacer un breve repasito y a recordar en qué consiste el teorema de Rolle, un resultado que con toda seguridad habremos visto en nuestros cursos previos de cálculo. Fíjense, el teorema nos dice que de entrada debemos suponer que contamos con una función que es continua en el intervalo cerrado a, b. Nos dice el teorema que si nosotros evaluamos a la función en los extremos del intervalo y en ambos casos obtenemos un 0, pues entonces con toda seguridad podemos concluir que al interior del intervalo hay al menos una c, tal que al ocuparla para evaluar la derivada de la función, obtendremos de nueva cuenta un 0. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues en otras palabras, tenemos que cuando estamos en presencia de una función que cumple ambas condiciones, pues observaremos ya sea un mínimo o un máximo, como se muestra en este ejemplo en las dos variantes de esta lámina, ¿cierto? Pero si ustedes se fijaron, cuando enuncié el teorema, aquí yo dije que existe al menos una C, no una única C al interior del intervalo. Bueno, pues esto es porque no hay que perder de vista que también podría ocurrir que estuviésemos en presencia de una función que cumpliera ambas condiciones, pero que contara con más de un 0 para la derivada de la función, ¿correcto? Este resultado habremos de ocuparlo para demostrar este otro teorema conocido como teorema del error de interpolación, el cual nos pide considerar a un polinomio interpolador de n más 1 puntos que se enuncian acá, siendo dicho polinomio de grado n o menor. El error de interpolación, o en otras palabras, la diferencia entre el polinomio interpolador de grado n y la función f a la cual aproxima, se puede calcular
bajo esta formulita que involucra el producto de este cociente, la derivada de orden n más 1 de la función f evaluada en una c que pertenece al interior del intervalo que corre de x sub 0 a x sub n y este producto. Aquí la buena noticia es que por el teorema de la existencia y unicidad del polinomio interpolador, el error de interpolación será siempre el mismo. No importa si partimos del método de Lagrange o el de Newton o de algún otro. Como decíamos, para la demostración, por practicidad, abordaremos el enfoque del método de Newton. No obstante, hay que aclarar que en la demostración también podríamos hacer un planteamiento acorde con la formulación de Lagrange. Invariablemente llegaríamos a esto mismo. Así que mucho ojo con la prueba que sigue. La prueba del teorema dice más o menos así. Fíjense, vamos a suponer que contamos con un polinomio en T que interpola los n más 1 puntitos indicados en la lámina previa y, eso sí, que el grado de este polinomio es n. Vamos a pensar que este polinomio fue construido bajo el método de Newton, o sea que para ello requerimos una tablita de diferencias divididas, como ya sabemos. Si nosotros añadimos pues al final de la tabla a un punto x, podremos construir a partir del polinomio original, o sea, a partir del polinomio en t de grado n, este otro nuevo polinomio de grado n más 1 en t, cuya forma de Newton vemos ahora en pantalla. Observemos que en esta constante contemplamos a x porque, como hemos dicho, agregamos al final de nuestra tabla al puntito x. Si nosotros evaluamos en x a este polinomio de grado n más 1, obtendremos esta función f de x. Esto lo hemos hecho porque nos interesa determinar la diferencia que existe entre la función f y el polinomio de grado n que la aproxima, cosa que podremos lograr gracias a esta función h de t. Porque, como podrán ustedes apreciar, aquí aparece tanto la f como el polinomio de grado n, ¿correcto? Ahora bien, si nosotros evaluamos a esta función h en cada una de las n más 1 x sub i, obtendremos un 0 en cada caso, porque esta diferencia interpola los n más 1 puntos, al igual que este otro polinomio. Pero ojo, adicionalmente, si nosotros evaluamos a la función h en x, también obtendremos un 0, porque esta diferencia nos devolverá exactamente este mismo polinomio en x. Por este menos se anularán y obtendremos el 0 descrito. Esto es, la función h tiene un total, pues, de n más 2 ceros. Como h tiene n más 2 raíces, o sea, n más 2 ceros, por el teorema de Rolle, entonces existen al menos n más 1 reales, tales que la derivada de h es igual con 0. Pero bueno, es cierto que la derivada de h es a su vez una nueva función que tiene n más 1 ceros. Por lo tanto, si nosotros aplicamos de nueva cuenta sobre esta nueva función el teorema de Rolle, tendremos que entre cada uno de los n más 1 ceros de la derivada de h debe haber al menos n números reales tales que la derivada de orden 2 de h es igual con 0.
Otra vez tenemos una función con n ceros y podemos aplicar otra vez el teorema de Rolle y así sucesivamente. Si procedemos de este modo, se sigue que existe al menos una C en el intervalo en donde están los nodos de interpolación X sub i, tal que al ocuparla para evaluar la derivada de orden n más 1 de h, obtendremos un 0. ¿Y esto qué implica? Bueno, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros definíamos en la lámina previa a h de t, teníamos que esta era igual a f de t menos el polinomio de grado n en t menos esta constante que multiplicaba a este producto. ¿Correcto? Bueno, pues como sabemos, la derivada de la suma es la suma de las derivadas y habría que ver qué es lo que ocurre con la derivada de orden n más 1, pues en cada uno de estos elementos para conocer finalmente la derivada de orden n más 1 de h. Observemos que acá tenemos un polinomio de grado n y acá un polinomio de grado n más 1. Si nosotros derivamos en ambos casos n más 1 veces, aquí obtendremos finalmente un 0 y acá obtendremos n más 1 factorial. Si lo desean, pueden probar con algún ejemplo particular y comprobar que esto es así. Esta es la razón por la cual finalmente nos queda que la derivada de orden n más 1 en t de h es esta que vemos en pantalla. Y como hemos concluido que en este escenario de la demostración, al evaluar la derivada de orden n más 1 de h en c, se obtiene un 0, pues hacemos la correspondiente sustitución acá y obtenemos finalmente esta ecuación, a partir de la cual podremos, por supuesto, despejar a esta constante para conocer finalmente su valor. La constante es, pues, igual al producto de este cociente por la derivada de orden n más 1 de la función f evaluada en c. Toda vez que la constante es ya conocida, podemos sustituirla en la función f y nos quedaría esto de acá. Si pasamos, pues, por último, al polinomio de grado n en x, al primer miembro, tendremos finalmente que la fórmula del error de interpolación ha quedado demostrada como se deseaba. Para finalizar, vamos a presentar un sencillo ejemplo numérico. Acá nos piden determinar una cota para el error que existe entre la función f de x, que en este caso es la exponencial, y el polinomio que interpola los puntos cuyas abscisas, o sea, cuyas x sub i son estas de acá. Observemos que nos estamos ocupando en este listado de las x sub i, toda vez que será lo único que vamos a necesitar, pero si deseáramos las y sub i de cada una de estas x, pues simplemente bastaría con obtenerlas a partir de la propia función.
En resumidas cuentas, lo que pide el ejercicio es indicar qué sería lo peor que podría pasar si se nos ocurre emplear el polinomio interpolador para aproximar ya sea la y correspondiente a esta x sub k o bien la correspondiente a esta otra. O sea, establecer un tope para el error, ¿correcto? Bien, pues vamos a aplicar pues nuestro teorema y de este lado tendríamos que el polinomio es de grado 4 porque son 5 los nodos o las x sub i que aparecen en el listado, ¿cierto? Aquí el cociente que involucra al factorial, si ustedes recuerdan, era 1 entre n más 1 factorial, n aquí es 4 y por tanto n más 1 es 5. O sea que tenemos 1 entre 5 factorial. Enseguida vemos que deberemos calcular la derivada de quinto orden de f y evaluarla en c, donde c corre al interior de este intervalo, toda vez que menos 1 es nuestra x sub 0 y 1 es nuestra x sub 4. O sea, estos dos son los extremos del intervalo en el cual nos encontramos trabajando, ¿correcto? Por último, tenemos estos productos en donde se observa que ya hemos hecho la sustitución correspondiente a cada una de las x sub i que participan en él. O sea que el meollo del asunto está en ver qué es lo que pasa con esta derivada. Bueno, escogimos un ejemplo muy sencillito. Como tenemos que la función f de x es la exponencial, es claro que la quinta derivada de f es pues la propia exponencial. Hay que ver entonces cuál es el valor máximo que alcanza esta derivada en este intervalo. Y vamos a partir del intervalo tocando los extremos y es entonces que nos damos cuenta de que el valor absoluto de esta derivada es menor o igual a la exponencial de 1. Esto lo podemos afirmar porque sabemos que la exponencial es una función creciente, ¿cierto? Así es que su valor máximo, en este caso, corresponde a este 1, o sea, el extremo derecho del intervalo. No obstante, hay que aclarar que esto no siempre es así porque, por supuesto, depende de la función en cuestión. Por ejemplo, podríamos tener a la exponencial negativa y entonces tendríamos a una función decreciente. De manera que en tal caso el máximo no estaría en el extremo derecho del intervalo, sino en el extremo izquierdo. También podría ocurrir que nos topáramos con una función cuyo máximo no estuviera en ninguno de los extremos, sino al interior del intervalo. Así es que mucho ojo, porque de esto depende establecer el valor que topa a esta desigualdad. Aclarado esto, tenemos pues que por esta desigualdad ya no escribimos aquí el igual, sino en este caso el menor o igual que, haciendo las sustituciones correspondientes. Aquí hemos empleado el valor absoluto porque sabemos que el error pues adolece realmente de signo, no nos interesa el signo. Por eso es que utilizamos acá el valor absoluto. El factorial
es positivo, por tanto no requerimos el valor absoluto. La exponencial de 1 es positiva, por eso no la ponemos en valor absoluto, y en cambio, si indicamos en valor absoluto a este producto de acá. Si nosotros sustituimos, pues finalmente a x por 0.25 y enseguida por 0.75, obtendremos las correspondientes cotas del error. Hay que enfatizar un último detalle. Fíjense, si ustedes observan el error para 0.25 en términos de esta cota es menor que para 0.75. Lo que ocurre es que el error es menor mientras más cerca de la mitad del intervalo nos encontremos y va creciendo conforme nos acercamos a los extremos del mismo. Ya hablaremos al respecto más adelante en otro video de la serie. Espero que este video les haya quedado claro y los invito a ver el siguiente de la serie, Análisis Numérico. Hasta pronto.